Según la organización Human Rights Watch, la Asamblea Nacional debería despenalizar el aborto en caso de violación sexual. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Seguimos tratando de este tema tan polémico. Nos acompaña en esta tarde Ana Vera, ella es abogada y directora de la Fundación Surcuna, que ha tenido muchos casos de mujeres violadas y que las ha ayudado legalmente. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo te va? Hola, Gisela, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Ana, para seguir el tema de la que estábamos conversando ya con nuestro anterior invitado, Gerson Almeida, que es de una de las fundaciones de Vida y Familia, él nos decía que tras este anuncio o este pedido de Human Rights Watch de que la Asamblea debería despenalizar el aborto en caso de violación sexual, pues él decía que hay algunas organizaciones y multinacionales de farmacéuticas que están detrás de estos temas para presionar a organizaciones como estas para que justamente aprueben el aborto. ¿A usted le parece lógico, le parece real? A mí no me parece ni lógico ni real. Hay que mirar que el aborto es un tema, si quieres, que se ha practicado históricamente en todas las épocas. Actualmente se está tomando conciencia de que la penalización del aborto no logra evitar abortos. Lo único que hace es poner en riesgo la vida y la salud de las mujeres en prácticas clandestinas y ahora también su libertad, ¿no? Y que lo mejor es despenalizar el aborto como una forma incluso de reducir los índices de aborto. Él hablaba un poco de la ponderación, porque estuve afuera y justo podía escuchar, de derechos, y uno puede ver que con estándares constitucionales la penalización del aborto jamás podría considerarse constitucional, porque es demasiado lo que implica como prohibición. Nunca ha logrado la penalización del aborto que una mujer desista de abortar. Lo que sí ha logrado es que muchas mujeres pongan en riesgo su vida y su salud, siendo que el aborto está dentro de las 10 principales causas de muerte materna en nuestro país y dentro de las 10 principales causas de morbilidad en nuestro país también. Entonces, cuando se despenaliza la práctica de aborto, lo que se tiene que hacer es tener una política integral de anticoncepción, de educación sexual, justamente para lograr que la gente sepa tener otra actitud frente a su sexualidad y de esta manera se eviten embarazos no deseados, no planificados. Pero penalizar el aborto jamás ha logrado, si quieres, cambios. Por eso es que son los organismos de derechos humanos quienes miran por la vida, por la salud de las mujeres, por su dignidad como seres humanos, quienes han recomendado a este país que se despenalice el aborto. No está solo Human Rights Watch, sino, por ejemplo, 5 organismos de Naciones Unidas. Está el Comité contra la Tortura, que plantea que obligar a una mujer violada a continuar un embarazo sin desearlo es tortura. Nosotras mandamos al Comité de la Tortura varios casos de mujeres víctimas de violación, que nunca se investigó la violencia sexual, sin embargo ellas enfrentaron procesos penales por aborto en este país, ¿no? Y eso es sumamente grave porque es la revictimización de las víctimas, el forzarlas al silencio, ¿no? Y el que constantemente el Estado esté sobre estas mujeres y convierta la reproducción en una carga desproporcionada en sus vidas. Está igual el Comité con los Derechos de los Niños, de las Niñas, viendo las altas cifras de violencia sexual contra niñas en este país. Yo trabajo con la casa de acogida aquí en Quito. En esta casa de acogida solo están niñas menores de 14 años que han sido violadas, generalmente incesto. Y cerca de 2.500 niñas son violadas. Cerca de 2.500 al año, ¿no? niñas al año. Producto de esa violación, se embarazan. Embarazos. Muchas más son violadas, 2.500, 3.000. Se embarazan como consecuencia de esta violación. Y es realmente complicado lo que pasa en sus vidas, porque la adopción que tú hablabas también es casi imposible. Hoy día tenemos justo un proceso. Vamos 4 años peleando la posibilidad de que una niña violada a los 13 años, embarazada por su padre biológico, ese pueda caso, dar el caso adopción. Norma, ¿no? Me parece el que caso era de María es este. Pero es otra niña, ¿no? Tenías un caso similar, lo recuerdo muy bien, de una niña que ha sido violada por su padre cuando tendría 13 años, el caso que recuerdo haberlo cubierto, y que esta niña, al cumplir los 19, decide demandar al Estado por no haberla protegido. Exacto. Y no haberle permitido, no solo que a la niña no la dejaron abortar después de una violación perpetrada por su propio padre, sino que tuvo el hijo y además cuando la niña era violada, también la reinsertaron nuevamente al hogar junto a su agresor. O sea, son casos que realmente uno dice, ¿cómo no vamos a pensar en cambiar nuestra legislación si tenemos estas cosas que pasan diariamente? Exacto. ¿No? Exacto, lo que pasa es, y lo grave es que esta es la cotidianidad de las niñas. En el entorno de Norma, que es el caso que tú estás mencionando, todas las niñas de su familia han sido violadas. Su prima 6 años antes, su hermana 2 años antes y su hermana menor 2 años después. Ahí está el Estado supo de todas las violaciones. Todas tuvieron hijos consecuencias de esta violación. El hijo de su hermana menor está a cargo de su otra hermana porque la niña tiene tal nivel de discapacidad
que no puede hacerse cargo de este niño, ¿no? Y es como sigues de alguna forma reproduciendo estos círculos de pobreza, de miseria, de exclusión y de violencia, porque el Estado no tiene medidas integrales de protección tampoco. Es un desamparo completo, ¿no?, hacia la mujer y a los niños. Exactamente, es un desamparo completo. Ya te digo, ahorita estamos en un juicio, está mi compañera Mayra, de una niña justamente de esta casa de acogida violada a los 13 años, y estamos 4 años peleando la posibilidad de que ella den adopción a su hijo, producto de incesto, porque a los jueces les parece que no tienen que separar al niño de la madre. 4 años, todos los informes de los peritos dicen que lo mejor para el niño y para la niña es la separación, y hasta ahora no lo conceden. Esperamos que hoy haya un resultado. Esos son los jueces que tienen que salir del sistema judicial. Exacto. O sea, porque es no solo que es denigrante hacia la mujer, es un tema de que en qué manos, en qué justicia nos estamos poniendo nuestras vidas, el futuro de nuestros niños. Es impresionante, ¿no? Y después dicen, pongamos a los niños en adopción. Sí, a los niños producto de una violación los puede poner en adopción, no los mate, pero adopción es ponerlos en un lugar a que nadie los adopte, porque nuestro sistema de adopción es una porquería. No sirve para nada. Pero además, lo que nosotras creemos es que se tiene que garantizar las opciones de las mujeres frente a una situación tan complicada como un embarazo producto de una violación. Y que esas opciones tienen que ser todas disponibles y estar legales. Una de esas opciones es el aborto en caso de violación. Que una mujer pueda decidir si quiere continuar o no, porque es un ser humano, no es un receptáculo, no es una incubadora. Es una persona con deseos, con sentimientos, con sentires, que está viviendo un proceso. Pero también estamos exigiendo a la vez que se les garantice a las mujeres víctimas de violencia sexual que deciden continuar este embarazo, partos dignos. Porque lo que pasó con Norma, por ejemplo, es que fue víctima de violencia obstétrica después. Porque no saben qué hacer con estas mujeres que no se dejan tocar, porque tienen todo el trauma de la violación en el cuerpo, ¿me entiendes? Que tienen que tener intervenciones adecuadas, y a la vez estamos pidiendo protocolos adecuados para la adopción, porque las mujeres debemos tener todas las opciones. Una de esas opciones, cuidando nuestra dignidad humana, es el aborto, como cuando habíamos sido violadas y como consecuencia de esta violación quedamos embarazadas. Pero se tienen que garantizar todas estas opciones siempre. Ahora, Ana, para sectores que dicen defender la vida desde la concepción, aprobar el aborto por violación haría que muchas mujeres, según dijeron, digan que fueron víctimas de violación solo para poder abortar. Es uno de los argumentos. A mí me parece que ese es un argumento que se aleja absolutamente de la situación de las mujeres. Yo, que trabajo con mujeres y con niñas víctimas de violencia sexual ya muchos años, sé lo difícil que es nombrar la violencia sexual. Mira, ahorita nosotras tenemos este otro caso que se llama Seremos las Últimas, 21 años para poder mencionar que fuiste víctima de abuso sexual. Las mujeres que vivimos violencia sexual vivimos este tipo de procesos de una forma muy conflictiva y muy dolorosa. Ninguna mujer va a mentir, ¿me entiendes?, sobre una violación para lograr acceder a un aborto. En realidad lo que sucede es que a las mujeres se nos niega permanentemente el acceso a abortos, incluso los legales. Los abortos por causal salud, por ejemplo, que tú mencionabas también, cuando la vida o la salud de una mujer corre riesgo, también son negados sistemáticamente en un país que no entiende cómo se tienen que aplicar las normas. Si tú miras las causas de muerte indirectas, de mortalidad materna indirectas, este año hubieron 38 muertes de mujeres porque no se les dio la posibilidad de acceder a un aborto legal por causal salud. Esas 38 muertes pudieron haberse evitado si estas mujeres hubieran tenido una posibilidad legal. Lo que pasa es que todo este contexto de clandestinidad, de ilegalidad, de todo el mundo debatiendo sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, sobre lo que tenemos que sentir o vivir, hace exactamente que se nos nieguen constantemente los derechos. Si tú miras, desde antes del 2014, la posibilidad de acceder a un aborto legal era mucho más amplia que ahora. Y ahora tenemos normas, tenemos leyes, tenemos una guía del Ministerio de Salud Pública, y todo esto tiene que ver con la falta de entendimiento real de la gente de cómo tiene que actuar y de cómo se garantizan los derechos humanos de las mujeres en este contexto también amplio, ¿no? Legalizar el aborto por violación va a permitir que las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual puedan acceder a esta práctica si así lo deciden, y va a facilitar que los médicos, que los profesionales de la salud tengan una mayor sensibilidad, no solamente en caso de ellas, de las que deciden abortar, sino de aquellas que deciden continuar el embarazo, que es lo que no pasa ahora tampoco, ¿no? Ahora, Ana, también se plantean algunas opciones, dicen, o sea, lo que tenemos que trabajar es en el ámbito de evitar tantas violaciones. No es tan fácil, ¿no? Pero se plantean temas como, por ejemplo, lo que decíamos de la castración química, o también de endurecer las penas por violación. Eso en el ámbito internacional se ha hecho ya.
¿no? ¿Eso funciona o no funciona? En realidad no funciona, porque el problema con la violencia sexual es que se encuentra naturalizada y que no es una cuestión solamente, si quieres, biológica del pene. No basta con hacer que el pene no se ponga erecto, porque lo que se ha comprobado es que luego los violadores lo que hacen es utilizar otro tipo de objetos para violar a las niñas y a las mujeres, porque la violación tiene que ver más con una relación de poder. El problema es lo naturalizada que está en la sociedad. En esta sociedad, la violación y la violencia sexual son parte del cotidiano y la gente las ve como normales y comunes. Imagínate, nosotras hicimos un sondeo dentro de un proyecto que se llamaba Secretos Familiares, Callar no es amar, en contra del incesto, y preguntábamos a la gente qué haría con el violador de su hijo. Entonces la gente te decía, yo le denunciaría, yo lo mato, ¿me entiendes? Todo este tipo de cosas que dice la gente. Y cuando preguntábamos qué harías si el violador de tu hijo fuera parte de tu familia, la gente decía que no haría nada. Y eso es lo que sucede en este país. En este país está demostrado que la mayor cantidad de actos de violencia sexual, el 80% sucede en la familia o en los entornos cercanos. Son sistemáticos, son cotidianos. No es que las violan una vez del extraño como está en nuestro imaginario, es que estas niñas son violadas todos los días, todas las semanas en sus casas por quienes deberían cuidarlas. Y eso es lo que hace que sean mucho más, si quieres, incluso sensibles de quedar embarazadas frente a una violación, porque son años de sistemático, cotidiana la violencia sexual, ¿no? Y está sumamente naturalizada, la gente no actúa, la gente le parece normal, la gente le parece que no es tan grave. Son un montón de factores en los que hay que trabajar. Hay que trabajar justo en educación para cambiar esta realidad. Alrededor de este contexto no es simplemente el hecho prevención de una ley. Hay un montón de cosas que trabajar alrededor, no basta como sociedad, incluso entender cómo funciona esto e incluso como sociedad también aprender a darle el valor que se merece a la mujer. Todavía tenemos unos índices de machismos que realmente son la base de todo lo que nos está pasando el día de hoy, ¿no? Y que las leyes no pueden controlar tampoco. Ana, quisiera hablar también del tema que se está debatiendo ahora también en la Asamblea y que es el aborto en el Código de la Salud, el aborto por emergencia obstétrica, ¿no? Aquí también hay una gran polémica, no se han logrado poner de acuerdo en muchísimos años, desde 2012 que se está tratando de aprobar este Código de la Salud, que tiene más de 400 puntos y que nos hemos quedado mucho en ¿no? En el aborto, la posibilidad de abortar en caso de emergencia obstétrica. ¿Cuál es el punto de vista que tienen ustedes aquí? Bueno, lo primero que hay que explicar es que cuando se habla del aborto como una emergencia obstétrica, se habla de una mujer que ya está en un proceso de aborto, si quieres. Y lo que se está hablando es de la posibilidad que ella tenga atención de emergencia sin que sea el servicio de salud quien tenga que determinar cómo se produjo ese aborto, sino que tenga que hacer lo que tiene que hacer, garantizar la atención integral. El aborto como una emergencia obstétrica en este país es reconocido desde el año de 1994. Entonces, en ese caso, ¿estarías de acuerdo en que simplemente se elimine como aquellos que defienden la vida desde la concepción, estos grupos, que también dicen que se elimine ese punto en la ley? Lo que sucede es que ahorita lo que se está haciendo con el Código Orgánico de Salud es que se está intentando concentrar todas las leyes que habían secundarias en salud en un solo código. Entonces, como yo te decía, la ley de maternidad gratuita y atención a la infancia, la ley de amparo y protección al paciente, han incluido siempre el aborto como una emergencia obstétrica. Incluso la misma Ley Orgánica de Salud, en su artículo 29, habla del aborto como una emergencia obstétrica y que no se puede negar atención cuando hay abortos en curso, inevitables. Lo dice el artículo 29 y el artículo 21 habla del aborto en condiciones de riesgo como un problema de salud pública. Esto ya es ley, no se puede, si quiere, retroceder en derechos. Pero al eliminarse estos códigos es muy importante que se tiene que atender a las mujeres en esta circunstancia. Porque lo que está pasando ahora con todos estos debates, si quieres, muy enmarañados, donde los médicos no son tomados en cuenta, es que ellos no entienden lo que tienen que hacer. Y te cuento yo he tenido mujeres donde yo he tenido que ir como abogada al hospital para lograr que la atiendan 7 horas desangrándose, puestas una venda aquí hasta que llegue el fiscal a determinar si hubo o no hubo. Eso no le compete al sistema de salud, eso se llama tortura y eso es lo que está pasando. Es importante este artículo para que clarifique justamente a los médicos cuál es su rol. Su rol es atender con confidencialidad, con atención digna como cualquier paciente. Es exactamente lo que tienen que hacer con una mujer que llega con un sangrado en curso. Y es lo que han hecho toda la vida, ¿me entiendes? Solamente que estos debates han hecho exactamente que ellos comiencen a reportar todo lo que les parece raro. Yo he tenido mujeres criminalizadas que luego han sido declaradas, si quieres, inocentes todas, porque no tenían una sola prueba. El 70% de casos de mujeres que han sido denunciadas por aborto desde un servicio de salud han sido declaradas inocentes porque no hicieron absolutamente nada y fueron demandadas porque ellos se asustan, ¿me entiendes? Porque no saben que tienen secreto profesional, no saben qué tienen que hacer, no saben cómo actuar. Tienen miedo de irse presos. Y eso hacen, claro, y eso es exactamente que las denuncien y que no las atiendan de manera adecuada.
adecuada, que les nieguen medicamentos para el dolor. Estas mujeres luego tienen complicaciones mucho más graves porque no son atendidas de manera adecuada, precautelando el secreto profesional, que es un derecho humano fundamental. A mí me parece, Ana, que estos temas que son tan delicados no están siendo bien analizados por la Asamblea. Creo que hay legisladores que ni siquiera se leen el proyecto. Eso conversábamos con Gerson también de la Fundación Vida y Familia, y él decía que realmente es preocupante la situación porque muchos de los asambleístas no conocen el proyecto y pues no saben por qué votar tampoco. Exacto. Yo creo que sí. Justamente lo que hay que hacer es lograr tener un debate de calidad, un debate científico, un debate que logre mirar la ley en su integralidad. Porque lo que yo te digo, el poner el aborto como una emergencia obstétrica no es nada nuevo, es retomar y no retroceder en derechos. El poner el secreto profesional es algo que ya se encuentra en el COIP. Romper secreto profesional, denunciar a una mujer que llega por atención desde el servicio de salud es un delito penal. Eso se encuentra estipulado en el artículo 179 del Código Integral Penal. Los que tienen secreto profesional, como los médicos, tienen prohibido declarar en juicio, todo porque tiene que garantizarse la posibilidad de atención en el sistema de salud. Y esa es la única forma de garantizar la vida de las mujeres, porque las mujeres tienen que tener a dónde acudir. Incluso imagínate, lo que va a pasar si no se logra poner el tema del secreto profesional, que es fundamental, es que entre tanta confusión las mujeres van a dejar de ir al hospital y van a morir en casa, como mueren en otros países donde no se garantiza el secreto profesional. El secreto profesional es un pilar fundamental del servicio de salud y eso se tiene que entender así, no solamente para temas de abortos, para todos los temas. Pero en este tema en fundamental es donde están habiendo problemas, porque los profesionales de salud no saben qué hacer. Por eso es importante que la ley regule y que haya una norma que clarifique, ¿no? Exacto, como ya lo hizo Verónica Espinosa, sacó un artículo el 4 de septiembre del año 2016 clarificando este punto. ¿Cuándo hay que denunciar? ¿Cuándo hay que guardar secreto profesional? Cuando una mujer llega por una atención de aborto, tienen obligación de guardar secreto profesional. Cuando una niña violada llega, tienen obligación de denunciar. Esa es la diferencia, siempre en protección de su paciente, ¿no? Nos falta muchísimo porque pese a que existan las leyes, no se cumplen. Pese a que, y hay una desidia al tratamiento, sobre todo desde el tema de salud, ¿no? Como tú dices, cuando llega una mujer o una niña que ha sido violada, el tratamiento que se le da en el sector salud es peor que el de la justicia. Entonces, realmente, como decíamos antes, nos quedamos desamparadas en estos temas. Exacto, y lo que necesitamos es un debate serio, si quieres, un debate científico, un debate que tome en cuenta los derechos de todos. Sin gritos y apasionamientos. Exacto, despenalizar el aborto yo creo que no obliga a nadie a abortar. Lo que hace es permitir que quienes decidan por esta opción la puedan hacer de una manera segura, sin correr en riesgo ni su vida ni su salud. Y las personas que están en contra pues simplemente no lo tienen que hacer. Esta es una ley plural y es una ley democrática, que es justamente lo que buscamos. Una ley que garantice la posibilidad de que cada una de nosotras actúe de acuerdo a sus creencias personales, ¿no? Ana Vera, abogada y directora de la Fundación Surcuna, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y por ampliarnos la visión sobre estos temas tan delicados, pero que hay que discutirlos. Gracias, Gisela, también.